Cuéntamelo todo. Yo que le iba a preguntar, la tarea que va a explicar es la que tenemos o otra. No, la que tenemos. Ah, bueno, y otra cosa que le iba a preguntar, ¿cómo va a ser el parcial? ¿Cómo va a ser el parcial? No sabemos. Ay, no, profe, pónganos un taller. Casi todos los profesores nos han mandado taller de parcial. ¿Qué? Ay, no, Sí, qué flojos. profe, todos los profesores. No, siquiera no Sí, los usted no estoy puede viendo, decirle pues, para sesión. decirles. Pues no. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué es lo más berraco, profe? Que nos lo mandó a hacer en grupos. Increíble. Parcial, ¿Va a ser el parcial acá? el libro. Pregúntele a Carlos Mario Duque, a Mauricio España y verás. Bueno, si me dejan terminar el tema, hablamos ya del parcial. Listo. Ya, vean, Bueno, hágale pues, profe. me faltan 3 cositas de por Dios. Es que el taller es el parcial. Ay, ¿qué? Sí, pero le agrego más cosas. Oigan, pues. Profe, Voy a terminar el tema y ahí sí me dicen. Ojo, pues, chicos, para terminar, cuando hablamos de planeación estratégica, también es muy válido hablar de las 5 fuerzas de Porter en este elemento puntual. Tenemos que propone una estrategia, las empresas deben evaluar sus ambientes, ya habíamos hablado ahorita, externo e interno, sin embargo, este lo propone de una forma interesante. Donde se revisan factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, también ya se los había mencionado, pero me parece importante pues que lo tengan en cuenta y más pues aquí que me están pidiendo cosas pues que para el parcial no sé qué. Tenemos modelo de las 5 fuerzas. La esencia de la formulación estratégica radica en abordar el tema de la competencia, ¿cierto? Es supremamente importante, por eso es que ahorita cuando veíamos el análisis externo hablábamos desde dónde, desde la industria, ¿cierto? Y cuando hablamos desde la industria yo me identifico o evalúo una empresa líder, una empresa par, identifico yo dónde me encuentro ubicado pues en esa, digamos en esas condiciones puntualmente. Cuando hablamos de valor agregado, este sí que me parece interesante, porque ojo muchachos, cuando uno habla de valor agregado es qué está generando más a partir de lo que ya, digamos, se estaba esperando, ¿cierto? Por eso es que me dice, radican que la competencia llega mucho más allá de las empresas establecidas y conocidas dentro de su industria. Sin embargo, por eso es que el valor agregado tiene que estar demarcado, pues uno desde mi promesa de valor, que será entonces en términos de la misión. Pero ojo, nada hago con decir o ser muy romántico en la misión, pero que mi producto no tenga esa calidad o esa cualificación, o peor todavía, que sí la tenga, pero no sea percibida por el cliente como una promesa de valor. Listo, eso también es demasiado importante. Eso de cierta forma genera valor agregado para el consumidor y finalmente para la empresa en términos económicos. Por eso es que este valor agregado es tan importante. Adicionalmente tenemos las fuerzas competitivas, donde tenemos los rivales, incluyen posibles participantes, proveedores, compradores y productos sustitutos. Miren, no se puede dejar de lado lo que digamos estas empresas o estas perspectivas, pues lo que puede causar en mi organización, ¿cierto? Entonces, también es muy importante abarcarlos. Y si las fuerzas competitivas son fuertes, las perspectivas de rentabilidad de largo plazo probablemente van a disminuir, porque entonces eso querrá decir que yo no compito de la mejor forma en el mercado o no bajo las mejores condiciones. Acá por eso grandes rasgos les traje en esta imagen, donde tenemos intensidad de la competencia actual, pero donde tenemos todos, digamos, esos entes que están todo el tiempo participando en mi organización, donde tenemos competidores potenciales. Ojo, imagínense los que pueden quitarme el puesto o quitarme mi mercado,
Productos sustitutos, miren, están en las dos, digamos, esquinas, pero en las otras dos supremamente importantes, poder de negociación con proveedores y poder de negociación con mis clientes, ¿sí? Miren, casi que me atrevería a decir que primero está el poder de negociación con los clientes. Ellos son los que delimitan de una u otra forma cómo tendrá que estar determinado mi producto o servicio. Y de esa forma yo me reestructuro internamente y pues también ya entonces hago la posibilidad de entonces con los proveedores, pues cuáles serán las condiciones, digamos, para trabajar con ellos, digamos, en forma general. ¿Sí? Listo. Hasta aquí, muchachos, a grandes rasgos, llega este tema puntualmente que teníamos pues para hoy. No sé si tengan alguna duda con respecto al tema primero. Si no, ya entonces voy a traer el ejemplo para que conversemos entonces sobre el trabajo. ¿Tienen dudas con respecto al tema? Profe, este de las 5 fuerzas, pues, o sea, nos dice 2 herramientas para la planeación estratégica, el DOFA y las 5 fuerzas, ¿cierto? Haciendo principalmente, pues, énfasis en que el método DOFA, pues, es una herramienta fundamental, pues, a la hora de desarrollar dicha planeación en casi Ajá, todas las industrias, ¿verdad? absolutamente. Ah, ok, eso era lo que quería aclarar. Miren, de hecho, y como para darles era lo que dice la compañera Diana, y les hablaba ahorita de, de una herramienta puntual que se llama Balance Scorecard o cuadro de mando integral, es bien interesante porque se da a partir de la DOFA, ¿sí? O bueno, la DOFA es una de las herramientas puntuales para esa metodología. Sin embargo, esa metodología tiene un aspecto sumamente interesante porque acoge el concepto de valor que vimos ahorita y lo acoge desde una perspectiva supremamente importante, y es que me dice que genero valor, yo ahorita les decía a partir de qué, de mis productos para que me generen rendimiento económico, porque ojo, el valor económico, su nombre lo dice, económico, yo lo tengo que ver reflejado en dinero, pero la metodología del balance me dice, listo, si el objetivo final es el aspecto económico y está bien, pero debe darse a partir de diferentes procesos en la organización. Entonces, esta metodología se da a través de cuatro etapas o no, ni siquiera etapas, 4 perspectivas realmente, donde hablamos de la perspectiva de aprendizaje, que es la base, la perspectiva de los procesos internos, donde, ojo, la perspectiva de aprendizaje habla de maquinaria, equipos y recurso humano, fundamentalmente recurso humano. La perspectiva de los procesos, donde habla que ya con ese recurso humano y con esos equipos o materiales, yo tengo unos procesos y cuáles son los fundamentales para mí. La perspectiva del cliente, es decir, cómo quiero llegar a ese cliente, cómo quiero que ese cliente me vea. Y finalmente, la perspectiva financiera. Entonces, en términos económicos, ¿qué objetivos quiero lograr? Obviamente, siempre va a estar mayor rentabilidad entre uno de esos objetivos o de esas variables en esa perspectiva, pero muchos que son más osados, aparte de la rentabilidad, tienen mayor valor económico o mayor valor, ¿sí? Mientras que sabemos que todo el valor se abarca en todos esos procesos. Esa es la base de esa metodología y ya se desarrolla o se determina a partir de objetivos, metas, indicadores, líderes de cada proceso. No sé, dependiendo cómo nos vaya igual con los temas, veo si en algún momento les puedo mostrar a grandes rasgos cómo es esa metodología, porque en verdad esa para la planeación estratégica es sumamente interesante. ¿Sí? Y es otra herramienta, aparte de las que les acabé de mencionar hoy. Listo, no sé si más dudas en términos del tema o si les traigo entonces el ejemplo. Profe, discúlpame. Lo último que nos dijiste, pues a raíz del aprendizaje, proceso, clientes y el ámbito financiero, ¿cómo se llama esa herramienta? Cuadro de mando integral o Balance Scorecard.
Pero tú la buscas como cuadro de mando integral y inmediatamente te sale el otro nombre porque tienen los dos nombres. Ok, profe, gracias. Sí. Interesante, chicos, que lo busquen y yo también a medida como avancemos los temas, miro si se las puedo llevar o no, pues porque también tenemos unos temas planteados. Chicos, Profe, hola. yo tengo una pregunta. Pues yo nunca he entendido a ciencia cierta qué es el Balance Scorecard. ¿Me explicas, por favor? El Balance Scorecard es una metodología o herramienta administrativa de planeación estratégica, donde a partir de las 4 perspectivas que les acabé de mencionar, define un plan de acción para la organización. ¿Sí? Esta herramienta, entonces miren que como involucra 4 perspectivas, por ejemplo, en la de aprendizaje, que es la base, como generalmente involucra es maquinaria, equipo y recurso humano, pues involucra las áreas que estén involucradas con esos aspectos puntualmente. Cuando hablamos de la siguiente, que es la de procesos, esa generalmente suele ser muy amplia, porque es que no solamente existe un solo proceso en la organización, sino que existen muchos. Sin embargo, allí se condensan como lo más relevante, es decir, si yo soy una entidad financiera, supongamos, en el aspecto de procesos generalmente suele abarcarse la atención al cliente o mejorar la atención al cliente, la mejora en la respuesta a los requerimientos, ¿sí me hago entender? Es decir, se centra como en los procesos fundamentales. Ojo, ¿esto qué conlleva? Que si yo, digamos, logro esas variables en cada una de las perspectivas, me va a llevar al tema financiero, es decir, al tema de rentabilidad, pues de una forma más completa. Es decir, esta herramienta quiere decir que, en conclusión, porque de verdad que la herramienta pues es un poquito larga y nos tomaría una clase asumirla completa, pero ¿qué me dice? Si yo tengo buena infraestructura en términos de maquinaria y equipos y tengo el personal satisfecho, ojo, aunque ese personal satisfecho involucra muchas cosas, pero en general satisfecho, puedo decir que puedo tener buenos procesos. Si yo tengo buenos procesos, es decir, que se hacen a tiempo, se hacen con calidad, o sea, son eficientes y eficaces esos procesos, puedo decir que mi cliente está satisfecho, ¿cierto? Que es la siguiente perspectiva. Si mi cliente está satisfecho, me va a recomendar, me va a comprar más, entonces el tema financiero, que es el tope, se va a cumplir. Entonces, mire que esta herramienta o esta metodología es una metodología de causa y efecto. Es decir, cómo a través de los buenos procesos o del buen manejo de mi organización en cada una de las perspectivas lleva al tema financiero, pero de una mejor forma, por así decirlo. No sé si fui clara, pero de verdad que la herramienta pues siempre es un poquito extensa, pero trataré de ponerles al menos un documento en la plataforma para que lean un poquito sobre el tema. Listo, profe. Gracias. Con gusto. No sé, chicos, qué otra cosa con respecto al tema. Bueno, veo que no. Espérenme un momentico, entonces ya les comparto el documento del ejemplo. Listo, ya se los voy a organizar. Te lo tengo aquí. Listo. ¿Lo están viendo ahorita? Sí, profe. Ay, chicas, bueno, por aquí me están preguntando que si como la otra semana es de descansos y el trabajo sigue teniendo la misma fecha. Pues si el trabajo, dependiendo cómo nos vayamos a organizar,
tiene estas mismas condiciones, es decir, estos mismos puntos, sí tienen la misma fecha. De hecho, yo le puse que el lunes. Sí, profe, esa fue la fecha. De hecho, les dije, o si no quieren hasta el lunes porque ya están en vacaciones, entonces el viernes. Yo lo puse el lunes, es para que tuvieran el fin de semana como para Profe, pulirlo. pero no se enoje, no, hasta el lunes. Ah, sí, es que no, ustedes se pasan. ¿Qué cosita? Profe, no hay manera de que sea hasta el mismo día de supongamos la clase. ¿Qué? Pues que supongamos hasta el mismo miércoles. O sea, igual no vamos a tener la clase, pero entregar el trabajo el mismo miércoles. Sí, profe. Pero ¿cómo así? ¿El miércoles del parcial? No, es que ya esta semana se termina, ya entramos a vacaciones de Semana Santa. Entonces, el trabajo se lo entregaríamos el miércoles de Semana El Santa. miércoles después de Semana Santa. Sería el 8. El miércoles santo. El miércoles de Semana Santa. No. ¿Qué es esto, por favor? Profe, usted nos está tirando muy duro. Tenemos otras materias, otros trabajos. Pero es que el trabajo va para 15 días. Cuarentena, profe. No. La situación está muy dura. Pero mira que apenas hasta hoy pudimos ver el ejemplo. Sí. Además, nosotros solamente no estudiamos electiva. Ay, no, están muy alegones, qué horror. La cuarentena nos usted, está volviendo una locas. Como pregunta usted no primero. responde los correos, profe. Ustedes tienen, es decir, la semana después de Semana Santa, ¿tienen todos los parciales? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Y todos los organizaron con trabajos? Claro. Increíble, Solo no dos. lo puedo creer. Es con qué horror. usted. Imagínate, profe, cómo vamos a estar de acaparados de trabajos. Lo mejor para todos. Sí, ven, por eso es mejor un examen. No. No, un No, profe, porque no vamos a tener ayuda. tiempo de estudiar. Miren, muchachos, lo único que se me ocurre El trabajo. en términos del trabajo es que listo, que este trabajo fuera el parcial, pero le tengo que poner el tema de hoy. Es decir, así? que la misma Ok. empresa que van a trabajar para hacer el plan de consultoría, le hagan el tema de la DOFA y le hagan el cruce. No, profe, tranquila. Así como estamos está bien. Y todo ese trabajo Profe, sería... tranquila. Profe, no. Ahí sí Así como sería el estaba está parcial. bien. ¿Y cómo sería el parcial, profe? El O parcial. sea, este taller sería el parcial. este taller sería el parcial, profe. Por Ajá. eso, pero si le pongo el tema de la DOFA. Un No, porcentaje. sí. Hacer un porcentaje del parcial. No, profe, eso es muy difícil Déjenlo esa así. DOFA. Ah, No, no, la lopa listo. sí, pero el cruce no. Lo otro que se me ocurre, entonces, por allá lo que dijo la compañera, que este trabajo sea una partecita del parcial. Sí, un 4.5. Ah, bueno, Ay, sí, qué profe, risa. también. No, porque pero a la entonces- final nos va a tocar hacer el DOFA. De una vez Sí. mejor salir Nos va a de tocar hacer el esto. doble, entonces No, mejor para agréguele mí lo el de trabajo, porque igual en el examen nos va a tocar. Pues más Claro, fácil nos va a No, pero es que tocar, esa nos DOFA es muy tocaría hacer doble. complicada. Y en Pero, el gorda, examen, en ¿cómo cualquier momento vamos a hacer? vamos a tener que hacer la DOFA. Es igual que la hagamos ya, que la hagamos de... porcentaje ganado. Pues. Hacer Y es más- tener la DOFA en el trabajo. Y es más Y fácil ella hacer le el DOFA en coloca el la trabajo que DOFA. tenemos más ayuda. En cambio, en el examen no podemos tener otras Claro, ayudas. ¿cómo no va a Claro. ser mejor así? Y por ende nos da un poquito más de tiempo, ¿cierto, profe? Ah, Los no, 15 días. claro. Ahí sí el trabajo Al día sería del para el parcial. miércoles después de Semana Santa, exacto. Profe, Ah, sería el bueno, DOFA y sí. qué más. Sería el DOFA y qué más. La DOFA y el cruce de las variables. Sí, profe. Pero ojo, yo modifico el trabajo y se los vuelvo a subir, pues como queda completo. Pues Ah, para que bueno, no- hágale, profe. Profe, pero acuérdese Profe, que eso y es el nuevo. grupo, ¿cierto? Acuérdese que eso de la DOFA y el cruce de las variables, eso es nuevo para nosotros, para que lo tenga en cuenta. No lo ponga muy duro. Sí, para que le metan menos temas a eso. Ay, no, qué horrible, mejor dicho. ¿Cierto No, que no, eso no. es en grupos? ¿Cierto que eso es en grupos de todos? Sí, Ay, no. un grupo de 4. Sí, esto, en los grupos que estábamos cuando iniciamos de la 4. clase. Bueno, Sí. de 4, tan bella, sí. Listo.
Se los voy a organizar y se los envío entonces con, se uno los vuelvo a nuevo. montar con, como queda completo, mejor dicho, para el Listo, profe. miércoles después de Semana Santa. Y este sería el parcial. Lo mismo grupo. Muchas gracias. Ojo, muchachos, que me reservo mismo también grupo. el derecho de preguntarles cualquier cosa del trabajo el día de la clase. Profe. Ya, me reservo No, el profe, derecho claro. a preguntarles cosas para que no Sí, quede claro. recargado el trabajo en una sola persona. Listo, profe. Hágale de una. Súper. Listo. Y ojalá sí Listo, tengamos profe. clase para que sea en vivo y en directo las Venga, y al fin la fecha, Uy, ¿cuál quedó? no. Después de Semana Santa, Dani. Después de Semana Santa, listo. Sí. Menos mal estas clases van hasta el 30 de mayo. Sí, claro. Chicos, después de Semana Santa es que el 15, ¿cierto? ¿Alguna fecha? Sería... Sí, profe, el 15. Sí. Listo, chicos. La idea, yo voy a abrirles el espacio en la plataforma para que lo monten allá, que me queda más fácil calificarlos. Ok. Listo. Y con que Listo, lo monte profe. un solo integrante del grupo, está bien. Ok. Ok, profe. La señora. Listo. Profe, Ya sí entonces puedo- A ver. Entonces el parcial queda para el miércoles. Sí, el miércoles 15 de abril. Listo. Y es este Profe. trabajo con los Listo. 2 puntos que le voy a aumentar, que son la DOFA y el cruce de las variables. Ah, bueno, listo, profe. Listo, profe. Listo. No le vaya a Quedamos meter otro claros. tema. Sí. Y por último, me reservo el derecho a preguntarles sobre el trabajo, ya sea que nos encontremos por aquí o nos encontremos en la clase. Listo, profe. Ok, ahora sí. Eso, ¿puedo profe, elegir? resérvelo. O sea, guárdelo. O sea, no lo pregunte, profe. Se está diciendo que se lo va a reservar. Ay, no. Claro, en clase a veces son bien calladitos y no hablan, y los por aquí. Esto puede ser una estrategia informal, profe. No nos está viendo. Qué horror. No. Ojo, pues, miren, este ejemplo también se los voy a montar en la plataforma o se los mando al correo, listo, como he hecho con Al los... correo, profe. Profe. Sí, profe, mejor. Al correo, profe, mejor. Ay, no, ustedes sí no. Sí, pero es que a esa plataforma uno sí. casi no entra. Listo, Eso chicos, eso miren, es para... este fue un trabajo que me presentaron en otro grupo, me pareció muy bien organizado, de hecho, ellos sí asumieron todas las fases hasta la terminación. Miren, ellos qué hicieron en la iniciación, se realiza la consultoría para la empresa PYME del sector textil denominada Confecciones Sport, la cual presenta dificultades para crecer comercialmente debido a problemas de competitividad, conocimiento, productividad y falta de personal calificado. Miren, muchachos, casi que este aspecto de consultoría también los va a ayudar para la DOFA. Por ejemplo, todos estos aspectos que están diciendo aquí, problemas de competitividad, conocimiento, productividad y falta de personal, ¿qué son? Debilidades. Debilidades, absolutamente, ¿sí? Entonces, si usted por allá para la consultoría evidencia unas falencias internas, pues que de hecho para eso se va a hacer la consultoría, entonces ya tienen un insumo para la DOFA, ¿sí? Entonces miren que no está tan complicado. A esto se le suman otros factores que también afectan la organización, como es la alta presencia de contrabando en el mercado, incremento en los costos de materias primas, crecimiento de importaciones de productos similares, lo que genera desventajas significativas. ¿Qué son todos estos que acabé de mencionar? Debilidades, son las debilidades. No, señora, oigan pues. Ay, Amenazas. Amenazas. Sí, amenazas. Ojo, miren, contrabando en el mercado. ¿Yo puedo manejar el contrabando? Pues a no ser que yo sea el jefe por No. allá pues de la banda de pronto. La contrabandista de pronto. Sí. por eso lo estaba diciendo. Ay, por Dios. Ojo, incremento en los costos de materias primas. Si bien yo puedo controlar mi poder de negociación con el proveedor, llega un momento donde en definitiva el proveedor puede que no me sostenga el precio. ¿Y yo puedo manejar eso? No, es decir, hasta cierto punto puede que yo pueda negociar, pero yo no puedo, o yo no sé su estructura de costos cómo es, entonces yo no puedo definir pues el precio que él me va a dar.
Crecimiento de importaciones de productos similares, menos. Es decir, esto es competencia, no lo puedo manipular, no lo puedo manejar. Entonces, miren, ellos, por ejemplo, lo hicieron de una forma completamente, pues muy completa, asumieron muchos elementos. ¿Qué tenemos? Se realiza una entrevista inicial con el cliente para profundizar sobre la problemática y sobre los servicios que se brindarán en la consultoría y así definir los objetivos y metas. Y se elabora el contrato especificado en tiempos y costos, igualmente se da a conocer el plan de trabajo. Es decir, miren que ellos, pues si usted quiere definir un plan de trabajo, por dar un ejemplo, está bien. Ellos lo definieron así. A mí me pareció que estuvo bien abarcado en general, ¿cierto? Ya sabemos que en términos reales, yo sí debo tener pues un plan como tal. Lo que pasa es que nosotros es netamente académico lo que estamos haciendo, entonces por eso no es tan necesario llevarlo más allá de. Tenemos. Profe, Hola. profe, yo tengo una duda. Entonces no es necesario hacer el contrato. No tanto. Es decir, con que tenga estos aspectos mínimamente estaría bien. Ah, bueno, profe, gracias. Si usted quiere colocar otras cosas, adicionarle otras cosas, maravilloso. ¿Listo? Tenemos entonces, ok, tenemos diagnóstico. El proceso de diagnóstico se realizará por etapas. Entonces, reunión de información útil y precisa que sirva para identificar los factores determinantes del problema. Se puede iniciar con los reportes de ventas y costos para conocer la situación financiera de la organización y luego la capacidad productiva, analizar situaciones internas y mirar cómo se encuentra la compañía y hacia dónde se quiere llegar, análisis del entorno externo específicamente de la competencia, análisis del clima organizacional y de los perfiles. Ya voy a terminar y voy a decir algo. Propuesta para incorporar los cambios y mejoras e informe del cliente. Ojo, que aquí hablaron lo que incluiría el diagnóstico, pero realmente hay un diagnóstico. No, solo se mencionó solo se mencionó. Las falencias que... Exacto, entonces, ojo, ellos fueron de cierta forma muy ambiciosos y cuando hablaron aquí de la fase de iniciación, miren que lo hicieron muy completo, pero no asumieron una postura de un problema en particular. Miren, muchachos, puede que la fase de iniciación ustedes la hagan así de completa, pero para el diagnóstico acojan una sola variable, es decir, miren, obviamente todos estos aspectos de diagnóstico que ellos dijeron, esto es un trabajo que, mejor dicho, ni teniendo un mes, se realiza. Pero si yo digo, nosotros nos vamos a centrar puntualmente en la productividad o en el problema de productividad, entonces para ese problema de productividad vamos a hacer la primera reunión de información útil, reportes de ventas y costos, ¿cierto? El externo, clima organizacional no. Casi que con el primer punto se hace, y eso pues que no una información, sino entonces hacer una matriz donde se identifiquen, digamos, las variables por qué la productividad está fallando, ¿cierto? O se tienen falencias con la productividad. ¿A qué voy? Que ellos fueron muy ambiciosos con todos los elementos que querían evaluar, pero a fin de cuentas en el diagnóstico no hicieron nada. Es decir, aquí no se evidencia un diagnóstico como tal. ¿Sí? Profe. Hola. Profe, si tenemos, por ejemplo, un formato de un diagnóstico donde se pueda evaluar lo que tiene la empresa o con lo que cuenta la empresa para nosotros hacer el plan de acción, ¿lo podemos aplicar? Absolutamente. De hecho, esa es la idea. Es decir, como yo no sé qué problema ustedes van a analizar, pues yo no le puedo decir, coja esta herramienta, coja esta otra. De pronto ustedes en el trabajo, si tienen dudas o me quieren preguntar, profe, este es el problema, de pronto, ¿qué nos puede recomendar? Ya ahí sí es otra cosa, ¿cierto? Pero yo no les puedo decir, ejecuten esta o la otra, porque pues todas las situaciones de todos los grupos serán diferentes, ¿sí? Pero sí, cada uno si tiene una herramienta, una matriz, una metodología para analizar, para poder ejecutar el diagnóstico, maravilloso. Hombre, usted para hacer el diagnóstico, si por aquí me dicen, sigamos con el de productividad, vamos a hacerle una encuesta al personal.
y usted me presenta el formato de la encuesta y los resultados de la encuesta. Sí, por allá antes resulta que la empresa tenía 5 empleados y la encuesta se la ejecuté a los 5 empleados y estos fueron los resultados. Sí, ese fue el diagnóstico. Ojo, tiene que tener, y miren, esto es solo un ejemplo, este fue como lo mejorcito que me pude encontrar, pero ojo que estoy siendo muy enfática. Aquí como tal no hay un diagnóstico, entonces usted sí tiene que ejecutar una herramienta, metodología que ayude a identificarlo. Lo que dice la compañera, si usted ya tiene uno, maravilloso. Si tiene dudas, me pregunta. ¿Listo? Listo, profe. Finalmente, entonces seguimos por allá con el de, seguimos productividad. Antes, para la productividad, ellos para poder diagnosticar van a hacer una encuesta o una encuesta a los de producción, ¿cierto? Para identificar, y los de producción eran 2, válido. ¿Eso lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Listo, no sé, les estoy dando un ejemplo como tal. Ahora sí, ya después me dicen planificación de medidas. Pues resulta que por allá esos empleados, yo les hice la encuesta y dijeron que ellos no son productivos porque las máquinas se demoran tanto tiempo en encender o tanto tiempo en calentar. Resulta que la máquina está muy obsoleta, se demora tanto tiempo, o resulta que trajeron máquinas nuevas, pero ellos no han tenido capacitación para manejarlas. Miren que por aquí hay una variable que decía falta de personal calificado, ¿sí? Entonces, miren, puede que sí, tengan máquinas nuevas, buenos procedimientos, pero el personal no está calificado y por ende la demora en la productividad o la falta de productividad, ¿sí? Ya acá entonces en la planificación de medidas, si ese fue el resultado, entonces yo qué puedo definir o qué le puedo planificar. Entonces, primero, estructurar un plan de capacitación al personal de producción. Ese sería como primera instancia. ¿Qué sé yo? Segundo, organizar los horarios de trabajo, porque también se identificó que a causa de los horarios, por eso también no son productivos, yo qué sé, ¿sí? Entonces, miren, por acá, por eso, en esto de cierta forma sí es también como la redacción, para que lo tengan en cuenta. Se definen las estrategias de marketing, ventas y distribución que se implementarán como soluciones al problema y los objetivos que se deben cumplir a corto y largo plazo. Se diseñan actividades para ser llevadas a cabo por cada área, asignando un responsable para el cumplimiento de la misma, ya que se requiere acomodar funciones a nivel administrativo, por ejemplo, el que veníamos hablando. Entonces hablábamos de capacitación, mejoras en los horarios, pero también puede ser esto, entonces determinar un líder del proceso de producción para que esté al tanto de las condiciones de los empleados, o es decir, esté atento de que sí se esté mejorando la productividad. ¿Sí? Definiciones del tiempo en el que se debe ejecutar la estrategia, capacitaciones para el mejoramiento de las competencias de los colaboradores, necesidad de crear nuevos productos que tengan elementos diferenciadores a los que ya se encuentran en el mercado. Se sugiere que los cambios se realicen de manera gradual. Interesante esta variable, por ejemplo, para que puedan ser asimilados de forma simple. Se realizará un acompañamiento en la ejecución de procedimientos, vigilando que haya una correcta aplicación de los mismos. Se necesita introducir métodos de trabajo que permanezcan a través del tiempo para asegurar el fortalecimiento de nuevas acciones. En general, por ejemplo, esta planificación de medidas están muy bien estructuradas, les puede servir para el trabajo de ustedes. En efecto, en lo que tenía falencias en el diagnóstico, ese sí, pues, no se vayan a fijar en este. Y ya tienen acá como terminación, sin embargo, ustedes no llegan a este punto, pero pues lo pueden mirar después de verificar que se han ejecutado correctamente todo el plan de trabajo y se ha cumplido con los tiempos. Se realiza el informe final con las evaluaciones pues obtenidas y como con el planificación de medidas, casi que con las 3 fases pues que ya vimos, ¿cierto? No sé, chicos, ¿qué dudas tienen hasta acá? No, ninguna. Profe, una cosita. Sí. Le manda a decir la compañera Diana que ella está en Quito, en el Chocó, y ya se fue la luz, entonces no hay internet, por eso no se pudo conectar hoy. Listo, no hay problema. Igual, como siempre, les mando la presentación y la grabación de los videos para que la vuelvan a ver. ¿Listo? Listo, profe, gracias.
Bueno, no sé, chicos, ¿qué otra duda? No, profe, todo está claro. Ok, me dan entonces tiempito hasta mañana, porfa, de organizar el trabajo para volvérselos a mandar. O sea que el correo se les estoy enviando mañana, ¿listo? Claro, profe, si quiere fuera de Semana Santa, no hay problema. No, señor, mañana bien tempranito. Te puedes tomar tu tiempo, gracias. Profe, entonces, el trabajo, entonces. Ay, no escuché. Va a estar entonces el trabajo máximo cuántas. Porque no se le escucha nada, compañera. Sí, compañera, no se te escucha si no escribe en el chat. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿No nos puedes dar un ejemplo sobre lo de las matrices? Pero pues en la explicación de la presentación ahí estaba. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del aspecto externo, les dije muy enfático, el aspecto externo yo no lo puedo manejar, entonces es lo económico, lo político. Entonces, les decía ahora, el dólar, y yo soy un importador, entonces a mí me interesa que el dólar esté alto o bajito. Bajito. Bajito, entonces como importadora, entonces por allá en oportunidad voy a colocar oportunidad, el dólar bajito, pero como amenaza voy a colocar dólar alto. Dólar alto. ¿Sí? En términos de lo tecnológico, entonces, maquinaria, innovación en maquinaria, pero muy costosa. Ojo, si yo tengo acceso a esa maquinaria, entonces será una oportunidad, pero que sea, el hecho que sea costosa y yo no tenga posibilidad, la convierte en una amenaza. Entonces, por eso te digo, mira, estos son ejemplos, pero va a depender del tipo de organización que estemos hablando. Entonces, para algunas será oportunidad y para otras será amenaza. Mayor gusto de la población por mi producto. Ojo pues, mayor gusto de la población por mi producto. ¿Eso es qué? Una oportunidad. Porque la población yo no la puedo manipular pues para que me compre solamente a mí. ¿Sí? Eso sería una oportunidad. Cambio en los gustos de los consumidores hacia otros productos sería una amenaza. ¿Sí? Yo no puedo manipular el consumidor. Estos que acabo de mencionar son externos, amenazas y oportunidades. En términos internos, personal capacitado, bueno, aquí los vimos mucho, cuando son debilidades, entonces personal poco capacitado, poco nivel, digamos, financiero para inversión en proyectos, maquinaria obsoleta, ¿sí? Pero si yo todo eso lo tengo bien, entonces personal bien capacitado, o mire, puedo tener el personal bien capacitado, pero personal que esté poco satisfecho por los salarios o malos salarios, ¿sí? Eso es una debilidad. Entonces, alta rotación del personal es una debilidad, ¿sí? Ojo, ya en términos de los cruces, lo que yo les hablaba ahora, entonces, ¿cómo puedo aprovechar yo? Que si tengo buen personal, lo utilizo para mejorar el producto, pues si en efecto las condiciones del mercado están cambiando, ¿sí? Para poder llegar a mayores personas. Igual, muchachos, voy a buscar un ejemplo entonces de esos y también se los monto. Profe. Hola. Yo tengo una duda final, qué pena. Sí. Yo ya antes he elaborado esa DOFA que usted nos mostró, que es con las estrategias, pero pues he tenido ambas ocasiones que me la han enseñado de una manera diferente. Es decir, que cuando voy a elaborar las